Hola, amigas y amigos de Mi Voz Habla. ¿Cómo están? Como saben, cada viernes estamos llegando con un montón de entrevistas que todas hablan de emprender. Porque es que emprender va más allá de conocer mucho sobre un área específica. Emprender también conlleva que uno pueda estar bien en diferentes áreas de la vida para hacerlo mejor, con más energía, con más creatividad y con más fuerza. Y para lograr eso, uno de los elementos que es fundamental es la nutrición. Y por ahí hay un montón de bibliografías que dicen que muchos somos o que todos somos lo que comemos. Y es que la nutrición o te crea de una manera exitosa o te destruye si tienes una mala alimentación. Por eso hoy nuestro podcast Mi Voz Habla se viste de gala con la licenciada en nutrición Julieta Martínez. Hola, Juli. Hola, gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por compartirnos todo lo que sé que vamos a aprender acerca de nutrición. Así Bueno, que muchas gracias. Juli, ¿quién eres y qué te llevó a entrar en este camino de la nutrición? bueno, como ya le dijiste, mi nombre es Julieta Martínez, soy licenciada en nutrición, tengo 23 años y me metí en el mundo de la nutrición desde muy chica porque en mi escuela teníamos nutricionista y era un tema que se hablaba bastante de los hábitos saludables, etc. Y más tarde, cuando me hice Instagram, me encontré a una nutricionista argentina que tenía una forma muy clara de comunicar y de hacer llegar a la gente el conocimiento científico de la nutrición, el cual me resonó muchísimo y dije, eso es lo que yo quiero hacer de mi vida con 14 años. Y desde ahí no paré. Pero qué genial eso de que desde los 14 años puedas tener clara la idea de lo que quieres. Hay muchas personas que con esa edad todavía no saben ni qué quieren ser. Obvio, es que es una decisión súper difícil, sobre Sí, todo cuando de una decisión de un momento depende toda tu vida, pero fue un poco una incertidumbre cuando tuve que arrancar la facultad, porque dije, en realidad nunca me planteé otra cosa, pero me puse a analizar otras opciones por las dudas y en realidad dije, no, voy a ir con lo que ya quería y de hecho me encanta y no me arrepiento. sí, no, y has dicho algo súper importante porque yo que soy un poco mayor que tú, yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, 20 años, hablar de nutrición no era uno de los temas que estaban sobre la mesa. Muchas veces las personas podían comer quizás mejor, quizás un poquito mejor, pero toda la revolución que hay hoy con la nutrición no existía. Y entonces ahí entra mi segunda pregunta. ¿Qué te lleva hoy en día a convertir esto que estudiaste, que habla de nutrición y de lo importante que es, pero a convertirlo en tu emprendimiento, en querer aspirar a muchísimo más a partir de lo que ya sabes? Bueno, yo en realidad me recibí hace un año, como ya le habíamos dicho, y dos cosas. Por una Sí. parte, no tuve mucha otra opción, porque una vez de recibida es bastante difícil entrar como en los lugares más tradicionales de Sí. formas de ejercer la nutrición. Es un poco difícil, sobre todo porque hay muchos nutricionistas y competís contra gente que tiene mucha experiencia. Sí. Entonces, había algo que yo tenía que hacer y igualmente es la forma que a mí más me llena de tratar con la gente desde cerca, eh, saber la historia de las personas, sus objetivos, ir hacia ellos, eh, también ver qué influís directamente en el bienestar de la persona y es súper gratificante, así que por más de que no me haya quedado otra opción y todo tenga sus pros y sus contras, me encanta y no lo cambio por nada. Sí, qué bonito. Y cuando empezaste este emprendimiento, que es tu carrera profesional además, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste para decir, ok, yo estudié nutrición, ya tengo todos los conocimientos,
pero ahora ¿cómo yo logro que esto sea mi empresa? Bueno, claramente es súper desafiante Sí. y tiene bastantes desafíos, pero mira, creo que las cosas principales son hacerte como amigo de la incertidumbre y de lo inestable, entender que al principio es súper incierto todo y eso a veces genera como frustración, impaciencia, bueno, esto de que una semana es una cosa y a la siguiente es otra, y un poco acostumbrarse a esa idea de que no siempre podemos saber lo que va a pasar. Otra dificultad y desafío fue conseguir gente para atender y que se quiera atender conmigo. Y una vez logrado eso, otro desafío que tuve es, bueno, sentirme confiada y segura de que puedo con eso. En un principio, y a veces también me pasa, de que me genera como cierta inseguridad el hecho de ser chica y que las personas a las que atiendo suelen ser más grandes. Entonces, como empoderarme de mis conocimientos y decir, bueno, esto es lo que yo sé y me tengo que ver profesional para una persona que capaz que no confía en una persona que es niña o que aparenta. Sabes que has dicho un montón de cosas interesantes, sí. Y la primera con la que resuena mucho es la actitud. Es como que en todo en la vida, lo que vayas a emprender, incluso en la vida misma, uno tiene que tener actitud. Tal cual. Y puede que quizás no tengas todos los elementos, todas las herramientas, pero si la idea que uno transmite es que esto lo vamos a resolver, pase lo que pase, lo vamos a resolver, ir con esa actitud, con esa energía, yo creo que es lo fundamental. Tal cual. Y también al principio demoré unos meses en largarme porque era como que yo quería tener todo resuelto antes. Y en realidad lo que más aprendés es sobre la marcha. Totalmente. Entonces es como tirarte un poco al agua y no esperar a que todo sea perfecto y todo esté bajo control, porque hay mucho que va a escapar de uno y la riqueza y el conocimiento más profundo va a estar en la experiencia y en la marcha. Otra cosa que dijiste que me gustó muchísimo es esto de no anticiparse. De esto es lo que tenemos, vamos a dar un pasito, vamos a ver qué pasa, damos otro paso, sabemos cómo vamos a ir construyendo esto. Tal cual. Y tener esa confianza y no me voy a poner a pensar en qué va a pasar, ni en ponerle negatividad a una cosa que está empezando y va a funcionar. Tal cual. Entonces, y que si uno está confiado y convencido, las cosas se van a ir dando. Es hermoso esa actitud y esa manera de enfrentar la vida, es así como debe ser. Así que felicidades por eso, Juli. Sí, hay veces que la edad no tiene nada que ver. Tú puedes encontrar personas que tienen, no sé, más de 50 años y tienen una inmadurez y no tienen la actitud y no tienen la proactividad para resolver las cosas. Es diferente a alguien que tenga 23 y que tenga todos los conocimientos, todas las ganas. A mí en particular, muchas veces prefiero confiar en una persona así, que esté motivada y que quiera, porque sé que al final lo vamos a resolver. Entonces, como que le da intimida cuando uno está recién graduado, pero creo que no es como que nunca te limites por eso. Ni quieras parecer más grande de lo que eres. Claro, sí, porque así como estás es como debe ser y es hermoso. Gracias. Ahora, una persona que ha comido toda la vida lo tradicional, lo que le cocinaba la abuelita, lo que le cocinaba la mamá, pero de pronto se da cuenta, por cómo se ve, que quizás hay elementos de nutrición que debe mejorar. ¿Cuál sería la primera recomendación que le dieras a esa persona para que hiciera un análisis de cómo se está nutriendo y comenzar a nutrirse mejor? Bien, bueno, son muchas cosas, pero si lo hacemos simple, me enfocaría en que esté lo básico, lo que te nutre, o sea, que frutas y verduras no falten, es algo que yo con mis pacientes no negocio. Y si no sos muy amigo de esos alimentos, buscamos formas de camuflarlas o de cocinarlas de diferentes formas para
hacerlo más atractivo. Después, menos paquetes, más cáscaras. Qué interesante. Y optar por alimentos reales, que puedas darle el nombre. Por ejemplo, carne. Sé decir que esto es un pedazo de carne, puedo decir que esto es un pedazo de pescado. Y con eso voy, porque sé que eso va a estar bien. Claro. Sé que esto es una papa, sé que esto es un arroz. Bueno, esos alimentos tienen que estar. Sí. Menos como menos paquetes, más cáscaras. Eso está muy interesante porque yo me estaba leyendo un libro que explicaba de que antes nuestros antepasados, por ejemplo, cuando iban a buscar la comida, como que tenían que pasar mucho trabajo, se le hacía muy largo la distancia de ellos a encontrar con qué se iban a alimentar. Y hoy en día estamos todos a casi un paso de encontrar el alimento. Y casi muchos alimentos. Y muchas opciones. Y la mayoría en paquetes. A ver, eso es una regla muy genérica. Obviamente que hay alimentos en paquetes que están súper bien, pero es una forma cómica de decirlo, pero como para animar a inclinarnos por alimentos más naturales y reales, que muchas veces cuando uno quiere cambiar de hábitos dice, tengo muchas cosas para hacer, pero en realidad es súper básico. Es verdad. Tenemos que volver a lo básico. Es verdad. Y sabes que ahora, y estamos hablando de nutrición desde que comenzamos, pero la nutrición solo engloba alimentos. Si hablo de nutrición, solo estoy hablando de cómo alimentarme. No. En consulta vemos muchos aspectos, sobre todo porque la alimentación va muy vinculada con lo emocional y también es un aspecto más de un estilo de vida. Entonces, en consulta, por ejemplo, yo no negocio otra de las cosas que no negocio es el movimiento. Claro. Las personas tienen que moverse, tienen que alimentarse bien, hay que descansar bien, hay que hidratarse bien. Y sobre todo, la salud mental es súper importante. Sí. Puede que la ansiedad, por ejemplo, te dé por querer comer más. Obvio. Es una de las maneras de identificar que estás ansioso, ¿no? Sí, claro. Hay personas que tienen diferentes mecanismos para canalizar este tipo de ansiedades, estrés, angustia, bueno, emociones, en fin. Y una de las formas más accesibles que existen de cómo canalizar estas emociones es la comida. Entonces, muchas veces lo que entra y también lo que no entra es indicio de muchas cosas. Sí, no, y sabes que ahora me acordé de la típica escena en las películas de la persona triste y con el helado te lo venden en el mercado, te asocian claro. La tristeza con la comida y que, bueno, es así. Un poco así. Es un poco así. Ahora, si una nutricionista va a emprender, además de todo lo que sabe de nutrición, ¿qué otras áreas de conocimiento crees que serían importantes? Bueno, una de las cosas que a mí me parece súper importante es que la persona sepa escuchar al otro, sea empática, entienda la necesidad de la otra persona para poder abordarlo de la mejor forma, entender lo que le está pasando para que el abordaje sea mucho más oportuno y en cierta forma más efectivo. Entonces, me parece que también es importante saber comunicar, ser claro, ser preciso con lo que uno quiere decir. Hay mucho detrás de la nutrición que es ciencia, de biología, de moléculas, de absorción, metabolismo, rutas metabólicas, también de neurociencia, etc. Y eso a la persona capaz que no le interesa. Entonces lo que tenemos que hacer es que no tratar de demostrar todo lo que sabemos, sino simplificarlo para que la otra persona entienda y sepa el por qué uno le indica tal cosa u otra. Sí, qué importante eso. Y yo he visto muchas investigaciones que vinculan la nutrición con la neurociencia, sobre todo con todo el auge que está teniendo ahora
todas estas formas de conocer mejor el cerebro y de dominarlo y tal. Es muy importante. Si una persona quiere comenzar todo este proceso de nutrición, según tu experiencia, ¿cuáles son los errores que normalmente cometen las personas que comienzan a querer nutrirse de manera adecuada? Me gusta esa pregunta. No sé si es lo más común, pero me inclinaría a que sí. Una persona cuando quiere empezar a cuidarse, como normalmente se dice, tienen como una mentalidad de todo o nada. Entonces, ahí está el primer error. Tratar de querer hacer todo y todo a la vez. Es decir, empezar a cocinarme todos los días, a tener verduras en todos los platos, a que los platos sean lo mejor posible, a hidratarme bien. Me anoto a un gimnasio o a una actividad física y me propongo hacerla 5 veces a la semana. Claro, venimos acostumbrados a otra cosa. Entonces, una vez que yo quiero abarcar todo, llega un momento que no lo aguanto. Y ahí, ¿qué pasa? Me vuelvo al nada. Como por naturaleza estamos expuestos a otras cosas, va a llegar un momento que digo, bueno, me como esta hamburguesa. Y después viene el pensamiento. No, que no valió nada todo lo que me estuve haciendo estas semanas. Entonces ahí es una cadena de que, bueno, de repente me veo en la misma forma que empecé. Ahí está el error. Sí. No encontrar grises. Y la nutrición y la alimentación saludable se basa también en entender que somos seres sociales, con cultura, y que la comida también es una fuente de placer. Entonces, el primer error va a estar en negar eso, porque va a llegar un momento que no lo podemos sostener. Sí, sí, y ahora estoy pensando en mí misma, en lo que estás diciendo, y a mí me ha pasado a veces eso, que por ejemplo digo, todo lo quiero hacer bien, y esa semana es un escándalo, lo compro todo sano, pero claro, la otra semana ya uno quedó casi sin energía. Exacto, nosotros somos seres ahorradores por naturaleza. Entonces, un hábito se basa en que el cerebro ahorra energía en pensar una cosa. Entonces, yo me despierto, ¿me voy a lavar los dientes? Pero ni lo pensé, ni pensé que me fui a lavar los dientes, porque todos los días hago lo mismo. Entonces, ahí el cerebro cuando nota una acción por repetición, ya lo manda automático. Y en eso se basa en la construcción de hábitos, tratar de que por defecto hagamos las cosas que nos hacen bien. Hay 3 alimentos que siempre debo tener en mi cocina. Bueno, sí, podríamos decir. Va a depender obviamente de qué te guste y qué no, pero yo qué sé, me inclinaría por siempre tener alguna verdura a disposición, sea fresca, sea congelada, sea en lata, sea lo que sea que te quede más fácil. Por suerte tenemos muchas opciones prácticas. Ahora, hoy en día, las personas no tienen tiempo para ocuparse de la alimentación. Entonces también ahí entra nuestro rol en decir, bueno, optimicemos el tiempo que tenemos para que eso no sea un palo en la rueda en el proceso. Entonces, que no falten vegetales de la forma que sea, alguna proteína, por ejemplo, huevos, atún, legumbres, clave, y después algún carbohidrato de interés. Obviamente intentar optar por los que tienen más cantidad de fibra, si se quiere decir, así como una regla súper general, pero me inclinaría por eso. Sí. ¿Y para ti cuál sería un buen carbohidrato? Un carbohidrato, bueno, hay varias opciones. Quinoa, excelente. Legumbres, excelentes. Papa, boniato, excelentes. Y después, los que ya conocemos, arroz, fideos, pan. Sí. Obviamente que en estos también hay varios derivados, que ahí es donde se puede confundir un poco, Claro. pero no hay que demonizar ningún grupo de alimentos porque son todos necesarios. Comer pan sería malo. ¿Comer pan sería malo? No, obvio que no, no, con ningún concepto. Obviamente de todo hay que individualizar.
y todo hay que ver en qué frecuencia y en qué cantidad, pero ningún alimento es malo por sí solo. Sí, qué interesante, porque muchas veces pensamos que quitando este alimento y el otro, pues que estamos resolviendo el problema y no es así. No, No, justamente por eso, porque no hay ningún alimento que por sí solo sea horrible o sea magnífico. claro, Siempre tiene que verse, es mucho más importante el patrón alimentario y lo que hacemos la mayoría del tiempo. qué interesante. Lo importante no es no comer, sino comer adecuadamente. Exacto. Un ejemplo claro, no engordás por comer una hamburguesa, no adelgazás por comer una ensalada. Claro, totalmente. Sí, sí, la verdad que es muy interesante todo esto de la nutrición, porque además es algo tan importante, y yo lo decía al inicio, que la nutrición te sana o te destruye. Y Tal entonces cual. es algo que hay que tener en cuenta, no comer por comer, eh, no comer hasta el cansancio, algo porque crees que te gusta, porque todo lo que en exceso se hace también está mal. Claro. No es lo mismo que te comas una rodaja de pan, me imagino yo, Ujú. a que me quiera comer todas las rodajas de pan que mi cuerpo admite. Hay una gran Hay una diferencia. abismal diferencia. Y sí, y sí. Y volviendo a la parte de emprender, Sí. en este tiempo que llevas emprendiendo, ¿cuál crees que haya sido un posible error que puedas haber cometido a la hora de visualizar tu emprendimiento y de echarlo a andar? Hmm, No sabría decirte porque yo siento que estoy como en constante aprendizaje. Si hay algo que veo que no funciona, encaro por otro lado y trato de buscarle la vuelta para que funcione o descartarlo y que me sirva de aprender. Claro. No se me viene alguno a la cabeza. Eh, sí, capaz que ser impaciente o aprender o justamente fallar en no tener paciencia, que uno a veces se pone como ansioso y se frustra, pero no sé, yo lo veo así. Sí, como un aprendizaje. Sí. Y está genial. ¿Y qué sería eso que has aprendido que si ves que de pronto una colega tuya nutricionista u otra persona quiere emprender, que tú le dijeras, mira, esto lo tienes que hacer sí o sí? Sí. Eh, Entiendo que también en varias áreas de la salud pasa lo mismo, no lo sé porque mi experiencia es únicamente con nutrición, pero hay muchas personas que se dedican a lo mismo. De alguna forma tenés que diferenciarte, o de alguna forma tenés que armar tu propio camino, que no sea lo mismo ir conmigo o ir con otro colega. Entonces, ¿de qué forma hacemos eso? Hay que seguir estudiando, tenés que estar en constante aprendizaje y si ves que hay algo que te interesa, darle con fe a eso porque va a haber gente que te está buscando. Entonces, no quedarse con lo básico que te da la facultad, la universidad, sino que seguir, aparte también es un área de constante estudio y de muchos avances, entonces no te puedes quedar atrás. Sí, sí, y qué interesante eso que dices de la actualización constante de los conocimientos en pos del servicio que estás brindando a los demás. Exacto. Y otra cosa que me encantó, el factor diferencial. ¿Qué te hace a ti diferente al resto de las personas que está haciendo lo mismo? Bueno, yo estudié sobre salud femenina hormonal Mm, y eso siento que está muy bueno y que realmente podemos hacer una diferencia en algunos aspectos para las mujeres en diferentes etapas de la vida. Y también me interesa mucho el deporte y el rendimiento en el deporte. Entonces, podemos también combinar ambas cosas ah, y ver qué sale de ahí. Pero siento que esas son mis áreas de interés y de principal enfoque. sí, También me gusta
me dedico mucho al cambio de hábitos en general, que me siento una persona que entiende al otro y que de a poco va entrando. Espero que lo sientan así también mis Sí, pacientes. sí, y sabes que eres muy coherente en tu emprendimiento y en lo que estás haciendo, y te voy a explicar por qué. Porque hace un rato me hablabas de la importancia de no quererlo hacer todo a la vez, de que elegir y poco a poco como que ir adquiriendo estos buenos hábitos, y ahora me hablas del cambio de hábitos. Y es tan interesante esto, saber que a veces queremos como que hacerlo todos, pero tenemos que tener paciencia con nosotros mismos porque estamos cambiando una manera de actuar que a lo mejor viene así desde hace 20, 30 años y en un día no la puedes cambiar. Entonces va más allá de elegir comer saludable, va yo creo que más de la mano con vamos a cambiar de hábito para comer saludable, y hay una diferencia abismal. Sí. Entonces, qué interesante esto de cambiar de hábitos y de tenerlo presente, que no es solo sugerirte que debas comer, sino que entiendas cómo vas a asumir la nueva forma de vivir. Y también hay otra cosa muy importante, es que la persona, o cualquiera de nosotros que quiera cambiar algo, tiene que verse ya con el resultado. O saber qué es lo que va a tener o cómo se quiere sentir con eso que está queriendo. Porque de esa forma es que uno se va convenciendo de lo que hace día a día, le va a hacer bien. Si no, vemos como una idea muy vaga que no se tangibiliza de ninguna forma. Entonces, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere y cómo quiere verse o cómo quiere sentirse o cómo quiere rendir, empieza a tomar como más sentido las elecciones chiquitas del día a día. Sí, totalmente. Aplicable a varias cosas, tanto la nutrición como esto mismo que decíamos. Si yo me quiero ver como una nutricionista que tiene, yo qué sé, muchos pacientes que la tienen como referencia, que lo que sea, bueno, tengo que actuar. Claro, sí, sí. Y esa es una manera genial de enfocarse en resultados de una manera más objetiva. Sí. Porque tú dices, bueno, yo quiero ser o yo quiero llegar aquí. ¿Y este aquí cómo es? Tienen que pasar 1000 cosas antes. Claro, y para yo lograr esto, ¿qué objetivos yo tengo que tener? ¿Y qué puedo hacer hoy? ¿Y qué puedo hacer hoy? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y obviamente tener eso bien definido es lo que va a hacer que tu trayectoria llegue a ese resultado. Exacto. Entonces, excelente esa manera de ver todo esto, ¿no? De la nutrición y de la forma de emprender. Ya casi vamos llegando al final. Antes quisiera hacerte otra pregunta sobre nutrición. Sí. Muchas de las personas que nos están viendo son emprendedores y lo siento incluso yo. Muchas veces esta cosa de que queremos todo el tiempo tener la energía bien arriba, estar en una situación óptima para crear. ¿De qué manera crees que hay algún alimento o alguna, no sé, algún suplemento o algo que te ayude a todo el tiempo estar en esos niveles altos de energía? Yo creo que va más o menos de lo mismo, no hay una solución mágica ni una pastillita que te solucione, al menos que yo recomiende. Siempre se va a basar en estilo de vida y en estas elecciones diarias que hacemos y también las que no hacemos. Para esto mismo, la alimentación está muy ligada obviamente el bienestar y a la energía diaria que tenemos y a la salud mental también. Tenemos en el intestino alojados millones de bacterias llamado microbiota, que está compuesta por, en su mayoría, bacterias, microorganismos, muchos microorganismos, pero en su mayoría bacterias benéficas y también potencialmente patógenas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle de comer a las benéficas
para que jueguen a nuestro favor. Si no, las patógenas van a crecer más y eso genera una disbiosis intestinal que se llama y puede desencadenar en problemas de salud mental, así como en muchos otros aspectos también de piel, de inflamación, de infinitas, pero también se asocia a depresión, ansiedad y estrés. Entonces, hay que darles de comer a las bacterias buenas para que justamente tengamos buena energía, concentración, claridad mental y bueno, mil cosas más. Sí, qué interesante. Te decía que yo leí en algún lugar que el intestino viene siendo como nuestro segundo cerebro. Sí. Porque refleja muchísimas de las emociones que sentimos hoy en día. Personas que, por ejemplo, están muy estresadas, con mucha carga de trabajo, muchas veces vemos que padecen de gastritis y cosas similares, y que va muy a tono con lo que estabas diciendo. Sí, además, en el intestino hay muchísimas conexiones neuronales, o sea, está en conexión permanente con el cerebro. Tenemos un eje que se llama intestino-cerebro y que la microbiota justamente tiene la capacidad de fabricar neurotransmisores como serotonina y GABA. Súper importante tenerlo en cuenta que el 90% de la serotonina se fabrica en el intestino. Interesante. Súper interesante. Sí, hay tantas cosas que no sabemos. Sí. Vamos llegando al final de esta entrevista y siempre con todos mis invitados, y siempre lo digo, los reconozco por algo que considero que es súper importante, teniendo en cuenta su propósito y lo que aportan. Y en tu caso particular, Julieta, te quiero reconocer por el hecho de que, y lo he escuchado varias veces, que la juventud, que son las futuras generaciones, qué bonito que puedan emprender y qué bonito que desde su lugar puedan aportar tanta salud y bienestar integral. Entonces te reconozco por eso, porque a pesar de ser joven tienes la madurez, el intelecto para emprender y para aportar cosas tan hermosas a la sociedad, desde elementos tan importantes como los que tú misma mencionabas, desde la empatía, desde querer indagar en la causa de las personas que vienen aquí, de qué es lo que tienen que resolver y de cómo lo van a resolver, y de una manera amorosa y con muchísimo compromiso. Entonces, muchísimas gracias por eso. Ay, gracias a ti. No, muchísimas gracias a ti por eso, porque estoy segura que cada persona que viene y se va satisfecha va a ser mucho mejor para toda la sociedad, y eso sin duda ayuda a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un gusto tremendo tenerte acá. ¿Crees que hay algo que te debería haber preguntado sobre nutrición y no te pregunté? No, me parece que abarcamos más o menos todo, al menos lo más importante, lo más general. Seguramente muchas personas que escuchen esto van a sentirse identificados al menos con algo, Sí. espero. Espero también ser un motor de cambio para alguien que escuche esto y se motive un poco. Esto es otra cosa clave, motivar a las personas tanto para emprender como para hacer cualquier cosa. Seguro que la profe te habló de motivar a hacer ejercicio, que también se vincula con otras cosas. Bueno, así también funciona con los cambios de hábitos de la alimentación. Hay que motivar a las personas y seguro con este podcast también lo estás haciendo. Sí, muchas gracias. Bueno, y ojalá que este capítulo sirva, como dice Julieta, de motivación a muchas personas a saber que no es solo emprender, y a veces un poco con este espíritu de querer lograrlo todo, pues sacrificar áreas de la vida muy importantes como la salud, la nutrición, el ejercicio físico. Es importante que sepamos que esto forma parte de nuestro emprendimiento y que una correcta manera de abordarlo pues nos hará estar más llenos de energía, con más creatividad, con más salud, y sin duda alguna lo que aportemos al resto va a ser muchísimo mejor. Si les está gustando toda esta parte de Mi Voz Habla, donde hablamos de emprender, pues quedan cordialmente invitados a unirse a nuestra comunidad.
Que estén muy bien, amigas y amigos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Ay, gracias. Qué risa con ese intestino. ¿Sabes qué pasa cuando te animas a usar tu voz? Pues sanas, creas e inspiras desde adentro. Este es un espacio donde todos hablamos, expresamos nuestras opiniones y compartimos conocimientos para precisamente todos juntos crecer. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Mi Voz Habla, porque si mi voz habla, la tuya también puede hablar. Te esperamos. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma de mirar. En Nos Fuimos a Conocer recorremos destinos, sabores, historias reales. Si te gusta viajar con sentido, suscríbete y ven con nosotros. ¿Por qué escribo? Porque pienso que cada palabra puede ayudarte a crecer. Confío ciegamente en la importancia de la lectura y de un libro que aporte a todo lo que se necesita para crecer en lo personal. Basado en esto, tengo una colección de libros espectaculares, tanto para adultos como para niños, y todos tienen una enseñanza que mostrar a través de historias modernas, atractivas y que te van a dejar pensando tanto a ti como al niño que le leas el cuento. Entonces nada, el próximo capítulo que vayas a leer comienza cuando abres un nuevo libro. Vi a mis libros que están todos disponibles en Amazon. Puedes buscar por El amor tiene segundas partes o por una colección de libros hermosa que habla acerca de valores para los niños y niñas, para que desde la infancia aprendan todas esas cosas que muchos hemos tenido que aprender de grandes. La serie se llama Yo Crezco Feliz y todos mis libros están disponibles en Amazon.